Hola chavos, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con los videos del módulo 4. Este módulo 4 se llamará Modelos Matemáticos y Lenguaje Algebraico. Vamos a definir algunas cosas. El lenguaje común es la forma de lenguaje cotidiano que utilizamos para comunicarnos. Es decir, es lo que leemos o hablamos cualquier persona. El lenguaje algebraico es la representación del lenguaje común que emplea símbolos, letras, variables, etcétera. Eh, Así como, por ejemplo, nosotros, los matemáticos, tenemos un tipo de lenguaje, hay un tipo de lenguaje que todos podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si yo les pusiera 3x más 2, pues todos podríamos leer que eso dice 3x más 2, 6x más 4, 6x más 4. No hay necesidad de ser matemáticos para ello. En el lenguaje algebraico, a la suma no le vamos a decir suma, sino le podemos decir adición. Es más, los voy a anotar. Adición, aumentado, añadir, agregar, etcétera. A la resta se le conoce como diferencia, eh, disminuido, disminuir, sustraer, reducir, etcétera, ¿no? La multiplicación se le conoce como producto. En lugar de leerlo como producto, como multiplicación, lo vamos a leer como producto. Y la división se le conoce como cociente, o entre, parte, dividido, repartido, etcétera, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de las potencias, esas se van a leer tal cual como la potencia. Y en el caso de la raíz, también igual, como raíz. Entonces vamos a entender un poquito. Por ejemplo, en lenguaje común esto se leería como x más n. Esto como 2x, 3x menos k, 2x más 5, todo eso lo podemos leer. En el lenguaje común, siempre, 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 hay que regresar a esta parte porque es súper importante, todas las letras representan números cualesquiera. Es decir, puede ser cualquier número, números o incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de leer x más n, podríamos leer como un número aumentado en n variables. Aquí tenemos 2x, sabemos que x representa cualquier número, entonces sería el doble de cualquier número o el doble de un número cualesquiera. Hay muchas formas de leerlo, por ejemplo aquí 3x menos k podría ser el triple de un número disminuido en k unidades, sabiendo que k no es otro número, ¿no? O el triple de un número disminuido con otro número. Aquí, por ejemplo, podría ser el tercio de un número cualesquiera o la tercera parte de un número. La cuarta parte de un número más p o aumentado en p unidades. Aquí, por ejemplo, primero tendríamos que leer la quinta parte de la diferencia, porque primero esta es una resta, de un número disminuido en 8. Aquí este, por ejemplo, sería el doble de la adición de un número con 7. Aquí sería el producto de dos números, pero tenemos que hacer referencia que son esos mismos números. Entonces sería el producto de dos números iguales. Aquí, por ejemplo, tendríamos que sería eh, el producto, primero antes de ser una suma, esto es un producto, el producto de un número aumentado en 7 con ese mismo número, pero disminuido en 6. Hay que hacer referencia que es el mismo número. Aquí, por ejemplo, sería la diferencia de dos números cualesquiera es igual a 6. La suma de dos números cualesquiera es igual a 15. Eh, un número disminuido en 10 es igual a otro número. Aquí, por ejemplo, sería tres números consecutivos. ¿Por qué? Porque x más 1, x más 2 me garantizan que son números consecutivos. Aquí, por ejemplo, eh, tres números impares. Al momento de sumarle a cualquier número un 2 y un 4, eso nos va a hacer que van a ser números impares, ¿no?
el recíproco de un número, la suma de tres números consecutivos al cuadrado, o el cuadrado de la suma de tres números consecutivos, el producto de un número de 10 por 10 más otro número cualesquiera, o la suma del el décimo producto de un número con otro número, y así sucesivamente. Hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienen dudas, coméntenlo y con gusto les ayudo.